Es un gusto nuevamente tener a la hermana Esperanza. Muy bienvenida una vez más. Y sabemos que en la Biblia Jesús prácticamente pasó todo su ministerio narrando historias de un índole u otra. Y esto es lo que nos toca ahora, es hablar cómo tal vez preparar o por lo menos cómo presentar historias y dejando saber la importancia también que un pastor debe poder narrar una buena historia. Por medio de historias se pueden enseñar verdades bíblicas bien profundas. Yo veo que aquí tienes una rosa. Sí. Me parece que hay una historia detrás de esa rosa, ¿no? Había un jardín muy bello. El patrón se había ido para Europa y el jardinero se esmeró en cuidar ese jardín y empezó a injertar una rosa entre otras para producir algo nuevo. Un día se levantó y antes de tomar el cafecito se fue de carrerita. Cosa seria. Sí, para ver su creación, porque ya tenía que salir ese botón con el color. Pero cuando llegó, no estaba la rosa. No me diga. Alguien se lo había quitado. ¿Y quién se atrevió? Y dio la vuelta a la esquina y allí vio al patrón con la rosa en su mano. Mire qué linda la rosa que corté. ¿Le gusta? Sí. Me alegro que le gustó. Él era el dueño. Sí, yo lo había criado, lo había formado, pero él era el dueño y tenía derecho a llevarlo. Y me alegra que le gustó. Muchas veces, hermano Juan, cuando Dios nos quita uno de nuestros hijos, duele mucho. Y a veces quieren enojarse con el patrón, pero él es dueño de todo. Él es dueño, sí. Y más bien debemos de contentarnos que él lo quiso para su propio adorno. Se nos los prestó por un tiempito y ya era tiempo de llevárselo. Qué linda historia y una buena meta. Y creo que narrar una historia simplemente para tomar un tiempo tampoco es correcto. No. Debe tener una meta. Sí, en cada división de su sermón debe de ir una historia bien hecha. Sí, así es. Muy bien, y veo que tienes algunas otras cositas por ahí, una muñeca, un barco. Un niño se le entregó un pedazo de madera. Creo que vamos a escuchar otra historia. Y el niño con sus manitos talló bien ese pedazo de madera en un barquito. Y halló el pedazo de tela exacto para hacer la velita. Y se fue al lago. Y allí estaba nadando con su barquito. Qué lindo que era, qué bonito, qué orgullo con su barquito. Pero de repente sonó a los bomberos. Y él oyó ese ruido y dejó el barquito y dijo, ya vengo. Y se fue. Pero cuando él regresó al lago, no pudo encontrar su barquito. Se había perdido. Y lo buscó y lloró y todo, pero no. A los días, caminando por las calles, vio en una vitrina de una tiendita su barquito. ¡Ese es mi barquito!, dijo él. Y entonces entró y le dijo al tiendero, ese barquito lo hice yo, ese es mío. Le dijo, pero es que yo pagué $3 por él y tendría que pagarme. ¡Ay, qué injusticia! Si yo lo hice, es mío. Y se fue a la casa y empezó a recoger dinero, de 5 en 5. Hasta que por fin dice, abuelo, venga conmigo, por favor. Y se fue y llevaba sus $3. Y el dueño de la tienda se lo había reservado y le trajo su barquito. Y dijo, este barquito es 2 veces mío. 2 veces mío. Uno lo hice y el otro lo pagué, lo compré. Así somos en la vista de Dios. Él nos hizo. La Biblia dice que en el vientre de mi madre Él nos ha formado. Y entonces Él es dueño de nosotros. Pero a veces nos desviamos del Señor. Pero para rescatarnos, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros y pagar el precio y ahora somos de Él.
Y podemos decir que somos 2 veces del Señor. Yo soy 2 veces del Señor, 2 veces mío, dice el Señor. Hemos visto aquí algunas verdades. Primeramente, aunque esto es de plástico, pero podemos tomar algunos pedacitos de madera, podemos talarlas y después de un tiempito puedes tener un barquito, o podemos tener una muñeca que tal vez una de las hijas pueda tener en su casa, una rosa, y de estos objetos que se halla por cualquier lugar prácticamente dentro de nuestras casas, podemos llegar a presentar una verdad profunda. Sí. Ahora, los niños no van a estar escuchando por largo tiempo. ¿Hasta cuánto más o menos debe durar la narración de una historia? Depende de la edad del niño. ¿Ya? Si tiene 2 o 3 años, tiene que ser bien corta. Pero según van ellos desarrollando su mentalidad, ellos van creciendo. Pero ellos pueden contar la historia mejor que usted, porque lo han imaginado. Y eso es lo que queremos. Queremos que ellos visualicen las verdades bíblicas. Como el niño que volvió de la escuela dominical y su mamá le preguntó, ¿qué aprendiste hoy? Bueno, estábamos con Moisés y él con sus soldados pusieron puentes encima del Mar Rojo, y después vinieron los aviones de bombardeo y hicieron trizas de los egipcios. La mamá le dice, pero Juanito, ¿seguro que te enseñó así? No, mamita, pero si yo te contaría como me enseñaron a mí, tú no lo creerás. Tienes toda la razón. Entendido el concepto. Sí, el concepto lo entendió y trató él de ponerlo en palabras que podrían entender la mamá. Las historias muy interesantes. ¿Crees que los pastores todos debemos saber cómo narrar una buena historia? Si no sabe narrarlo bien, arruina todo. Hasta la verdad que está tratando de explicar. Entonces debe de aprender a narrar una historia bien. Yo he visto a pastores que antes de dejar a los niños irse a su culto, les contaba una pequeña historia antes que se iban. Excelente. Hermana Esperanza, ha sido un placer nuevamente estar contigo hoy. Creo que hemos aprendido algo, tal vez bastante. Y que Dios te bendiga ricamente. Nos veremos en otra ocasión. Muy bien, muy bien.